buenos días a todos y gracias por venir a asistir a esta comparecencia sobre las enmiendas que hemos presentado los grupos que apoyan al Gobierno para el proyecto de ley de ordenación del servicio público de la Comunidad Autónoma de Canarias. Me acompañan los diputados del Partido Popular, Carlos Ester, Melody Mendoza, de ASG, y Raúl Acosta, de AI. Esta es una ley impulsada por el Gobierno de Canarias que lo que viene es intentar acabar con un periodo de excepcionalidad en la televisión y en la radio pública que ha durado demasiado tiempo. La ley anterior, la ley de 2014, era una ley con muy buenas intenciones, pero a la hora de la realidad no se ha podido poner en práctica porque no se han podido constituir ni la Junta de Control, ni se ha designado por el Parlamento la Dirección General, que también contemplaba esa ley junto con la Junta de Control. No se ha podido aprobar un mandato marco, por tanto ha sido una ley que más de una década después no hemos podido aplicar y por eso era necesaria una nueva ley que permita contar con una televisión pública más moderna, que realmente tenga todos sus órganos operativos y que cumpla con ese servicio público con todas las garantías y con la importante supervisión del Parlamento de Canarias. Nosotros con esta ley, como digo, lo que queremos es garantizar una radiotelevisión canaria con órganos estables, con reglas claras y con una capacidad real para prestar ese servicio público. La norma entró en el Parlamento hace unos meses, ha sido este el periodo para presentar las enmiendas y nosotros, los grupos que apoyamos al Gobierno, hemos presentado 30 enmiendas que vienen a reforzar cosas que ya estaban en la ley, vienen, entendemos, a mejorar otras, siguiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo y también hemos tenido en cuenta las aportaciones que nos han hecho los trabajadores del ente con los que todos los grupos nos hemos reunido ya en varias ocasiones. No voy a detallar cada una de las enmiendas, pero sí el contenido principal que contempla. En primer lugar, nosotros hemos querido dar estabilidad y mayor independencia a la Junta de Control, que tiene que nombrar el Parlamento de Canarias. Nosotros lo que hemos hecho con nuestras enmiendas es romper con el ciclo electoral y, por tanto, esta Junta de Control sería elegida cada 5 años y no cada 4 años, como nos recomendaba en su informe el Consejo Consultivo. También hemos presentado una enmienda para dar mayor estabilidad al funcionamiento de esa Junta de Control, de modo que la presidencia no sea rotativa cada 3 meses, sino que sea elegida de entre sus miembros y con un periodo máximo de 2 años. De esta manera, como digo, queremos dar mayor independencia y mayor estabilidad a la Junta de Control. Otra cuestión fundamental para nosotros es dar tranquilidad a los trabajadores y garantizar su estabilidad en la radio y la televisión pública. Hay una gran parte del personal que ha estado durante estos años subrogado. Se trataba de una subrogación provisional, así lo establecía la ley, la modificación que se hizo en la ley de 2014, una subrogación provisional hasta que se determinara en el mandato marco cómo sería el modelo de televisión, cómo sería el modelo de los servicios informativos y como esta ley ya define cómo va a ser ese modelo, que va a ser un modelo de gestión directa con medios propios que no se va a volver a externalizar. Por tanto, con una de nuestras enmiendas damos por finalizado ese carácter provisional de la subrogación y los trabajadores ya tienen plena estabilidad y garantías de continuidad en su puesto de trabajo. En esa misma línea, nosotros reforzamos, con una enmienda reforzamos el blindaje de los servicios informativos como públicos, que se van a hacer con medios propios y que no van a ser de nuevo externalizados, y esto ya estaba recogido en el artículo 35, y lo que venimos a hacer con nuestra enmienda es reforzar y ampliar ese artículo 35 para que no quepa ninguna duda al respecto. También vamos a reforzar el papel de los servicios informativos, los vamos a declarar como eje vertebrador de la programación de la televisión pública y vamos a establecer que tiene que contar con los suficientes recursos materiales, humanos y técnicos para su realización a través del contrato programa, donde también se establecerá un mínimo de horas que se tienen que realizar de forma obligatoria de servicios informativos. Reforzamos, por tanto, el papel del contrato programa, como les comentaba.
Otra de las cuestiones que para nosotros también es fundamental y que es muy importante es la creación de un comité de profesionales, un comité profesional de los propios trabajadores del ente para que velen por la independencia, la veracidad y la objetividad de las informaciones que se emiten en la radio y la televisión pública. La ley plantea un consejo asesor de carácter social y profesional y nosotros consideramos que lo más adecuado es que los profesionales cuenten con su propio órgano para cumplir con esta función tan importante y, por tanto, creamos con una enmienda específica un comité profesional con este objetivo. También queremos dar más garantías laborales y también en lo que se refiere a los convenios colectivos. En este sentido, en esta ley recogemos una enmienda para que por fin, después de 18 años, los trabajadores de la radio canaria puedan tener un convenio colectivo. Ellos nunca han tenido un convenio, están pendientes de poder aplicar el que se firmó recientemente, pero existe una dificultad porque en este caso su aplicación supone una superación de la masa salarial establecida por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año y lo que intentamos, lo que hacemos con esta enmienda es salvar esa dificultad para que el convenio de la radio se pueda aplicar finalmente y que los trabajadores, como es de justicia, y así lo hemos reconocido todos los grupos parlamentarios, puedan contar con su convenio colectivo. Ambos convenios, tanto el de la radio como el de la tele, estarán vigentes hasta que se fusionen las dos sociedades, porque la ley contempla como novedad la fusión de las sociedades de la radio y de la tele para que sean una única sociedad y a partir de ahí nosotros también con una enmienda planteamos que tiene que existir una relación de puestos de trabajo, que en este caso se llama plantilla unitaria porque es el término apropiado para este tipo de sociedades donde, pues, como digo, estén establecidas todas las categorías y todos los puestos de trabajo y funciones de esa nueva sociedad como resultado de la fusión de la radio y la televisión. Por último, me gustaría destacar dos cuestiones que contiene también la ley como novedad con respecto a la ley de 2014. Una de ellas es que por primera vez se limita el número, digamos, la cantidad de gasto que se puede comprometer con una sola empresa. Esto se hace con el objetivo de diversificar el sector audiovisual en Canarias, de que más productoras puedan trabajar con la televisión canaria y, por tanto, pues dar más oportunidades y más entrada al talento y que no se concentre solo en unas pocas empresas. Y por primera vez la ley ya introduce que en el presupuesto anual solamente se pueda contratar el 20% con una sola empresa. Nosotros, para reforzar todavía más esa diversificación del sector audiovisual, hemos reducido ese tope pasando del 20 al 10%. De esta manera intentamos, como digo, que haya más oportunidades para todas las empresas, las productoras canarias, para poder trabajar con la televisión canaria. Y por último también me gustaría mencionar algo que recoge la ley como novedad y es que refuerza la responsabilidad editorial del ente. Es decir, lo que queremos es que haya mayores garantías, como ya recoge la ley en su artículo 34, de que todos los programas que se emitan en la televisión canaria, ya sean realizados directamente por los trabajadores del ente o por productoras que se contraten de forma externa, pues cumplan garantías de calidad, de rigor en las informaciones y de profesionalidad. Todas estas enmiendas han sido posibles después de semanas de trabajo, después del consenso de los grupos que estamos aquí, también con mucho diálogo y escuchando a las partes implicadas y afectadas como han sido los trabajadores de la radio y de la televisión pública. Vamos a seguir ahora en ese proceso de diálogo con el resto de grupos parlamentarios porque lo que queremos es llegar a una ley pues, que cuente con el mayor apoyo posible y que sea la mejor ley posible para, como digo, enmendar. Esta ley es una enmienda a toda la etapa anterior que hemos tenido a la gestión de la televisión y de la radio canaria, que no ha sido como debería serlo, con todas las garantías, y por tanto es una ley que viene a dar respuesta, a acabar con este periodo de excepcionalidad, a dar estabilidad a los trabajadores, a blindar los informativos como servicio público y a hacer una televisión canaria que se merecen, la que se merecen todos los canarios y las canarias.
Efectivamente, la enmienda en el artículo 35 ya recogía el proyecto de ley la no externalización tanto de la producción y edición de los informativos. Nosotros hemos desarrollado ese punto, hemos incluido también la realización y hemos incluido que se tiene que realizar con medios propios y que, salvo casos puntuales que haga falta algún servicio auxiliar, no se puede contratar con empresas externas. O sea, se garantiza que los informativos no se pueden externalizar. Se garantiza tanto en ese artículo 35, como en otros aspectos de la ley que hablan de la gestión directa, y también se viene a reforzar, como decía, en la disposición adicional séptima, que acaba con la subrogación provisional y que ya la subrogación, como decíamos, está cerrada y, por tanto, se elimina cualquier referencia en la ley a una posible externalización. Ese es el objetivo de la enmienda, que está hablada y acordada con los servicios jurídicos del propio Gobierno de Canarias para que no haya ningún problema y, por tanto, una vez que se aprueba la ley, entendemos que ya no hay ninguna dificultad, que era esa dificultad de la masa salarial, para que el convenio se pueda poner en marcha cuanto antes. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Buen día.